Los rostros aterrorizados de los norcoreanos fueron captados por las cámaras de los drones. En medio del terror en ese campo abierto, algunos de ellos se entregaron a la desesperación. Un soldado apuntó su capa al dron, intentando derribarlo antes de ser alcanzado. Fue otro ataque en el que esos rostros deformados por el miedo quedaron impresos en imágenes del conflicto que, ya por el quinto mes, se extendía hacia el interior de Rusia. Moscú usó diferentes estrategias para expulsar a los ucranianos de sus tierras. Sus francotiradores se camuflaron y ajustaron las miras para disparar a los adversarios en las trincheras. Los helicópteros K-52 volaron disparando sus cohetes. El invierno en Kursk estaba comenzando, pero parecía que los combates estaban lejos de terminar. La presencia de los norcoreanos en Rusia, más precisamente en Kursk, combatiendo la invasión ucraniana al óblast ruso, suscitó discusiones acaloradas. La creencia absoluta de Kiev en la presencia de esas tropas era respondida con ironías, silencio o negativas por parte de Moscú. Los ucranianos recopilaron pruebas en combates a partir de noviembre de 2024, acumulando más datos en diciembre y luego en enero del año siguiente. El diario de uno de los militares norcoreanos, un sargento, fue recolectado por las fuerzas especiales ucranianas, revelando parte de las motivaciones de esas tropas. Incluso con los datos proporcionados por los ucranianos, todavía hubo mucho escepticismo. Las imágenes de soldados con rasgos del este asiático podían ser fácilmente de rusos de alguna de las minorías de repúblicas como Yakutia o Tuva. Los pasaportes encontrados en los cadáveres de los supuestos soldados norcoreanos eran falsificaciones, según Kiev. Los documentos de identificación militar no contenían los sellos y fotos necesarios. Presentaban los nombres patronímicos en formato ruso e indicaban como lugar de nacimiento la República de Tuvá, una región rusa ubicada en el sur de Siberia, cerca de la frontera con Mongolia. Poco a poco el número de bajas fue aumentando entre los soldados identificados por Kiev como norcoreanos. Las luchas extremadamente violentas del conflicto, asociadas a las estrategias en Kursk, resultaron en muertes y heridas entre los cerca de 11 a 12.000 soldados enviados por Pyongyang. Muchos terminaron en hospitales en Kursk. Se informó que fueron llevados a un piso reservado exclusivamente para ellos, protegido por policías, donde solo traductores y profesionales de la salud tenían permiso para entrar. Las batallas en las que ocurrieron esas heridas se libraron contra diferentes tropas ucranianas, entre ellas el 8º Regimiento Independiente de Propósito Especial. El regimiento estaba subordinado a las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, una de las 8 ramas de las Fuerzas Armadas del país. En una entrevista, uno de sus operadores elogió a los soldados norcoreanos. Su descripción era la de una infantería altamente calificada, disciplinada, valiente y motivada, compuesta en su mayoría por hombres muy jóvenes. Más tarde, el Pentágono hizo una declaración similar, muy probablemente basada en los relatos de los ucranianos. Esa información puede parecer confusa cuando muchos afirman que ellos desertarían o serían solo soldados mal entrenados que serían usados como carne de cañón. La verdad era una mezcla de muchos de esos aspectos. Los rusos estaban usando diferentes estrategias para intentar expulsar a los ucranianos de Kursk. Sus francotiradores se posicionaron en las líneas de árboles después de que los drones encontraron las posiciones ucranianas. Estos hombres, por cierto, tenían un fenotipo parecido al de los norcoreanos. Los rasgos de estos soldados de etnias minoritarias de la Federación Rusa formaban parte del argumento de que no había norcoreanos en Kursk. El francotirador se detuvo junto a su compañero. Ajustó la mira, haciendo los cálculos para el disparo certero al ucraniano a cientos de metros. El disparo derribó al hombre. Los drones kamikazes rusos buscaron a los ucranianos que los francotiradores no lograron eliminar en esas posiciones. La explosión en medio de los árboles destruyó parte de los refugios.
A veces fue necesario más de un impacto cuando un vehículo blindado era encontrado camuflado entre las defensas enemigas. La insistencia valía la pena. Al final, el equipo destruido era cientos de veces más caro que todos los kamikazes usados para destruirlo. Los rusos todavía tenían más para enviar contra los ucranianos. Los ucranianos del norte se organizaron junto a la línea de árboles. Eran un grupo de 30 o más soldados. Bajo las lentes de cámaras especiales, sus cuerpos brillaron amontonados. Tardaron en organizarse, pero finalmente comenzaron los primeros pasos sobre la nieve para atacar las posiciones de la 17ª Brigada Mecanizada Pesada de Ucrania. Un bombardeo precipitó el movimiento de los soldados, poniéndolos en marcha rápida. Las botas de los norcoreanos arrastraron la nieve densa de las llanuras de Kursk. Marchar en el invierno ruso no era nada fácil. Se dispersaron por el campo. Era extenuante atravesar la larga distancia hasta alcanzar las posiciones ucranianas. Ese ataque fue interrumpido por la caída de las municiones de la artillería. Las municiones de racimo eran asesinas competentes, explotando en medio de tanta gente y lanzando sus fragmentos contra los cuerpos de los soldados. La marcha norcoreana fue interrumpida por bajas pesadas, haciendo que parte de los hombres retrocedieran. Dentro de la línea de árboles fue difícil protegerse. Los hombres miraron hacia arriba, mostrando sus rasgos asiáticos que causaron tanta polémica como su identidad. Desde lo alto surgió el ataque de los drones, lanzando las granadas sobre sus víctimas que corrieron aterrorizadas. Algunos de los soldados recibieron la visita mortal de los drones kamikazes. Los ucranianos una vez más filmaron los cuerpos, mostrando filas de ellos siendo lentamente cubiertas por la nieve. No había pruebas reales de que esas tropas fueran norcoreanas, pero Kiev mantuvo su versión basada en la documentación, los rasgos y el estilo de combate. Los drones de la 95 Brigada de Asalto Aéreo interrumpieron a otro pelotón de ellos en los campos de Kursk. Los norcoreanos eran tenaces, con su fidelidad canina a su régimen, pero no estaban preparados para ese conflicto. Sus avances parecían de otra guerra, no de aquella en la que rusos y ucranianos lucharon durante 3 años, una que el mundo entero observaba viendo los estragos de los drones y la artillería en cualquier grupo grande reunido. Los drones cegaron esas vidas, dejando más cuerpos para ser cubiertos y preservados por la nieve. Esos hombres parecían pertenecer al cuerpo de asalto de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte. Estaban entrenados para infiltrarse en vegetación densa, pero en esa guerra, los rusos y ucranianos conocían muy bien esa estrategia. Los rusos habían desarrollado tácticas para avanzar sobre los ucranianos, usando las líneas de árboles y pequeños grupos armados. En cambio, los norcoreanos siguieron con sus grupos grandes, a veces agrupándose y convirtiéndose en blancos perfectos para drones como el Baviaga. Ese hexacóptero ucraniano era uno de los terrores de la guerra. Sus municiones del tamaño de morteros cayeron sobre grupos de norcoreanos, rompiendo sus formaciones y dejando poco más que pedazos de sus cadáveres amontonados entre los árboles. Drones más pequeños detuvieron sus vuelos sobre hombres caídos en el campo, ya exhaustos de huir. Tirados cerca de los cuerpos de sus compañeros y de marcas de artillería, 2 de ellos recibieron el explosivo a pocos metros. Fue suficiente para que las esquirlas atravesaran sus uniformes y se clavaran en la carne. Mientras uno se debatía, el otro miró hacia arriba, con expresiones resignadas, esperando otro ataque. Muchos de los registros de los norcoreanos hechos por los ucranianos fueron en Peklovro, al sur, de donde las fuerzas de Kiev fueron expulsadas en diciembre. También aparecieron más al norte, cerca de Kluzhinko. Kruzhenko estaba en una región disputada, donde los combates ocurrían desde hacía más de un mes. A principios de noviembre, los aviones rusos realizaron sus ataques sobre la aldea. Bombas de 3 toneladas fueron lanzadas por la Fuerza Aérea de Moscú. Las bombas aéreas de fragmentación, 3000, planearon hasta varias posiciones, detonando en las líneas de árboles. Vidas fueron terminadas en esos ataques. La 155ª Brigada de Infantería de Marina de la Flota del Pacífico envió enjambres mecánicos para neutralizar los movimientos de los blindados ucranianos.
muchos FPV se lanzaron sobre las fuerzas de Kiev. Los rusos destruyeron un tanque T-64 ucraniano cerca de la línea de árboles, muy cerca del pueblo, todavía en diciembre. Los drones del 155 continuaron aterrorizando a los ucranianos. Ahora era el turno de los Lancers, que fueron muy útiles para destruir los blindados de un solo golpe, como en el caso del BMP-UMPS, que también fue alcanzado cerca de una línea de árboles. Una bomba aérea de fragmentación. 1500 fue lanzada contra las posiciones ucranianas identificadas después de que los norcoreanos las expusieran en uno de sus ataques. Estos bombardeos destruyeron muchas de las casas y edificios donde los ucranianos se protegían, obligando a los soldados de Kiev a desplazarse entre nuevos escondites. Al exponerse, se convirtieron en blanco de los drones rusos. Los rusos aumentaron la ofensiva contra los ucranianos. Un asalto mecanizado de la 155 intentó tomar rápidamente las defensas ya arruinadas por el poderoso bombardeo. Los ataques de la artillería y de la fuerza aérea ya se habían extendido por Krujinko, fragmentando las defensas de la aldea. Los ucranianos tuvieron que correr como el único recurso para escapar del castigo ruso. Era difícil huir de tanto tormento. Por eso, la 155 emitió órdenes para que el asalto mecanizado comenzara. El BTR avanzó por el campo disparando la ametralladora KPV. Intentó evitar un blindado destruido de un ataque anterior. Una de sus ruedas activó una mina, cubriéndolo con el humo de la destrucción. El siguiente vehículo también explotó. Había tanto humo que la lente del dron ucraniano casi no detectó a los otros blindados disparando más atrás. Tuvieron el mismo destino en el campo minado frente a la línea de árboles. Los blindados que lograron acercarse a la aldea fueron destruidos por los drones. Ninguno de ellos sobrevivió para continuar el ataque. Los restos de hombres y máquinas quedaron en los campos, siendo testigos de otra masacre en las llanuras de Kursk. Otro ataque, realizado un poco más tarde, fue interrumpido por una sucesión de ataques de drones y el uso de misiles antitanque, lo que resultó en otro fracaso ruso en Kuyenko. Los norcoreanos fueron puestos en acción en algún momento entre estos ataques. A diferencia de los rusos, no avanzaron con vehículos blindados. La mayoría de ellos marchó por los campos cuando la nieve ya cubría la tierra. Ellos avanzaron cerca de los árboles, bajo la mirada de la Brigada 17 de Ucrania y probablemente bajo órdenes de la 155 rusa. Fueron sorprendidos por disparos de rifles. Intentaron responder, pero estaban demasiado expuestos. Ni siquiera fue necesaria una orden para la retirada, pero simplemente darle la espalda al enemigo fue un error. Se ofrecieron al abrazo de la muerte. Algunos lograron escapar de esa emboscada, pero los drones estaban atentos para iniciar la cacería contra grupos tan abundantes de objetivos. La artillería fue activada para completar el trabajo. Al final, los ucranianos grabaron otra fila de cuerpos en la nieve afirmando que eran norcoreanos. Se preguntaron cómo se daban las órdenes para esos avances extraños y si había algún problema de comunicación entre rusos y norcoreanos para que esas absurdidades siguieran ocurriendo. Los combates feroces continuaron. Las tropas de Pyongyang llegaron en gran cantidad. A pesar de las bajas, estaban dominando las áreas de bosque alrededor de Kujinko. Los High Mobility Artillery Rocket System lanzaron su ataque contra esta nueva ofensiva. Las municiones de racimo explotaron contra otro gran grupo de norcoreanos. El ataque fue repelido, pero el uso de los High Mobility Artillery Rocket System demostraba lo difícil que era lidiar con tantas oleadas. Ya llevaban 3 días de ataques sucesivos. A mediados de diciembre, la Brigada 95 de Ucrania grabó a más escuadrones de Corea del Norte marchando en la nieve. Una vez más, ese no era un ataque mecanizado. Hombres caminaron a campo abierto, una repetición de oleadas que venían atormentando a los ucranianos. Los drones aparecieron como una maldición, soltando la muerte sobre los soldados.
Las explosiones hicieron retroceder a los norcoreanos, sufriendo aún más fuego, pero regresaban. Estaban llenando las zonas donde aún quedaban árboles en pie. Los ucranianos los detectaron y lanzaron más drones contra ellos. Sus cuerpos quedaron tirados en la nieve por un día más. Otros encontraron nuevas posiciones, acampando para continuar sus ataques cerca de una línea de árboles. Los kamikazes trabajaron sobre ellos terminando un día más, pero a la mañana siguiente, los norcoreanos ya estaban ahí de nuevo. Un grupo de infantería ucraniana estaba a punto de ser rodeado con al menos un herido. Las fuerzas especiales entraron en combate. Soldados del Centro de Operaciones Especiales Navales 73 grados fueron a tomar posición con una MK-19 lista para interceptar a las tropas enemigas. El arma estadounidense podía lanzar más de 40 granadas por minuto con un alcance efectivo de hasta 1.5 kilómetros. Las explosiones surgieron en secuencia a lo largo de la línea de árboles, lanzando a los hombres al suelo. Las vidas terminaron cuando los disparos cayeron directamente sobre aquellos con menos suerte. Los drones de las fuerzas especiales sobrevolaron la masa de norcoreanos heridos. No podía haber paz. La misericordia no era una opción en ese caso. Las granadas siguieron su trayectoria hasta explotar sobre los soldados. Rodaron, intentaron huir, pero los ucranianos los persiguieron. Al final, los ucranianos de las Fuerzas Especiales 73 incluso ayudaron a evacuar a uno de los hombres de infantería herido por los norcoreanos. Los rusos hicieron su trabajo al darse cuenta de lo debilitados que ya estaban los ucranianos en algunos puntos. Un vehículo de combate aerotransportado, un vehículo ligero de infantería, apuntó su cañón 2A70 de 100 milímetros para romper las líneas ucranianas. Junto a él estaba un tanque T-80, cuyos estruendos hicieron temblar las vidas enemigas junto con los árboles. Había pocas imágenes sobre esta ofensiva rusa en Krujinko. Pero los rusos grabaron las bombas cayendo sobre la aldea una vez más. Los norcoreanos también siguieron ocupando posiciones, luego las dejaron una vez que las fuerzas rusas tomaron el control del área conquistada. Entonces, las fuerzas de Pyongyang tomaban sus rifles y seguían hacia nuevos combates con los ucranianos. La especulación sobre los pocos videos por parte de los rusos en estas conquistas en Kursk, un evento importante para sus fuerzas armadas, era el hecho de que no querían grabar a los norcoreanos. Pero hay que recordar que también había áreas en Donetsk con pocos videos. Krujinko cayó a finales de diciembre. Después de eso, los ucranianos tuvieron que retroceder aún más. La 10ª Brigada Mecanizada Pesada de Ucrania intentó detener el ostentoso avance ruso con drones. Las cámaras especiales detectaron a los pequeños grupos de los escuadrones de infantería naval de Moscú escabulléndose entre los árboles. La lluvia de granadas era eficiente, pero los rusos sabían cómo dispersarse. Tenían que cazar a los militares de Moscú uno por uno entre los árboles, gastando más tiempo que simplemente lanzar granadas sobre norcoreanos reunidos. Los soldados de Pyongyang fueron recibidos por los drones ucranianos cerca de Dikujimpo, mientras intentaban extender el dominio ruso. El 2º batallón de la 22ª Brigada Mecanizada logró aprovechar que estaban reunidos para lanzar un explosivo que hirió a varios con esquirlas. Granadas o municiones de lanzagranadas propulsado por cohete eran soltadas por esos drones. Las pequeñas aletas impresas en 3D daban precisión a la caída. Incluso cuando no impactaron directamente, sus fragmentos volaron por metros, penetrando en la piel y quedándose escondidos en la carne. Heridos por esos fragmentos, los norcoreanos buscaron refugio entre los árboles. Eran la única protección donde se apoyaron intentando recuperar fuerzas. Los fragmentos en tejido blando podrían infectarse si no se retiraban a tiempo. Otros podrían estar en áreas más sensibles, causando hemorragias internas graves o rompiendo músculos y órganos cuando el soldado se moviera. Los drones kamikazes tomaron el cielo sobre estos hombres. Sus miradas desanimadas vieron la amenaza.
El riesgo no fue suficiente para hacerlos moverse. Su cuerpo apenas se encogió por reflejo ante los impactos. Los cuerpos quedaron ahí tendidos hasta que los ucranianos enviaron a la infantería para recolectar información sobre el enemigo. Solo encontraron pasaportes emitidos a mediados de 2024 sin foto de identificación. No todos los soldados se quedaron quietos frente a la amenaza de los kamikazes. Intentaron reaccionar, disparando al virus unido, que se volvía más amenazador y aumentaba de tamaño a medida que el dron se acercaba. La carabina disparó munición para alcanzar un objeto pequeño en movimiento, mientras brazos llenos de adrenalina intentaban mantenerse firmes ante el riesgo de muerte. Pero no servía de nada. Muchas veces eso solo significaba quedarse quieto y convertirse en un blanco fácil para el dron. Blancos era lo que no faltaba en esos avances de los norcoreanos. Corrieron, dispararon y cayeron desesperados, pudiendo solo esperar un impacto mortal aún de rodillas frente a ese demonio. Los drones eran depredadores, cazando a los más lentos y distraídos en las filas. Quien estaba en el suelo no fue perdonado. Las máquinas volaron entre las filas, atravesando la lluvia de municiones con su sonido maligno. El dron giró en el aire, dando media vuelta, olfateando el pánico que se difundió entre los soldados. Saboreó esa maldad de la guerra en medio del descenso para acabar con más de esos hombres. Podían correr, pero mirar hacia atrás solo los hizo más lentos ante la muerte. Algunos se resignaron, arrodillados en la nieve, haciendo sus últimas despedidas. Un hombre tropezó disparando, intentó levantarse, pero el rifle besó el dron que explotó frente a su rostro. La peste aérea podía hacer un ataque preciso, explotando en la cabeza de un soldado. La desesperación por intentar disparar y mirar hacia arriba desequilibró al soldado. Desde el suelo vio la muerte. Explotaron en grupos, llenando de fragmentos la carne de varios militares. Muchos de esos soldados llegaron en transportes que fueron cazados por los mismos kamikazes del 8º Regimiento de Propósitos Especiales. Muchos de esos vehículos no estaban blindados, lo que los hizo muy susceptibles a las explosiones. Antes de dejar a los ucranianos para otra ola, se convirtieron en pilas de metal en llamas al borde de los caminos. Algunos drones fueron posicionados en emboscadas, ahorrando energía hasta que pasara un objetivo. El demonio despegó y persiguió hasta alcanzar el vehículo ruso. Las fuerzas especiales del 8º Regimiento lograron detener algunos ataques norcoreanos y rusos en ese invierno difícil para los ucranianos en Kursk. Eran días complicados, tratando de soportar la ofensiva de invierno programada por Moscú. Por más grabaciones que los ucranianos hicieran de ataques fallidos a los enemigos, la verdad era que ellos venían recuperando buena parte del territorio gracias a su persistencia. Fue un avance fuerte al principio, pero la velocidad disminuyó después de diciembre, cuando el frío aumentó aún más. El hecho era que, en enero de 2025, los ucranianos ya llevaban 6 meses en Kursk, dentro del territorio del segundo ejército más grande del mundo y uno de los más experimentados en la guerra. Mantener esas tierras era importante para futuras negociaciones, pero hasta entonces habría mucha sangre de, como mínimo, 3 naciones fertilizando el suelo del abaste ruso.